porque realmente todo ocurre en la madrugada nuestra. Pero en la madrugada nuestra, en la noche profunda ya de Medio Oriente, los cruces fueron realmente brutales. Hay una isla y un puerto, que tenemos un mapita, que es el último que le mandé a la gente de la producción. Ahora lo vamos. Ahí lo tienen ustedes, está atrás en la pantalla, lo podemos poner en la pantalla. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es este lugar, Carlos? Este es el lugar donde ocurrió todo anoche. Acá hubo un cruce brutal de misiles entre unos y otros. Ese es un puerto clave. Fíjense que estamos hablando del lugar del estrecho de Hormuz, donde el estrecho más se estrecha. Claro. En esa islita que ven ahí, que es mucho más chica que Har, se ha convertido en un centro de combates de ida y vuelta. Se calcula que han tirado más de 50 misiles cada una de las partes. Las explosiones se escucharon en toda la madrugada y nadie sabía si atrás venía o no un ataque terrestre norteamericano, por lo cual todo Irán se puso en estado de alerta máxima. Ustedes vieron los comunicados cruzados después de esto, sí. Y vamos a mostrarle también la destrucción por parte de Irán de un drone Reaper. Hemos hablado de esos super drones que cuestan $1.200.000. Ese es un drone. Ustedes van a ver... ¿Un dron norteamericano? Sí, el drone Reaper, el más valioso, ahí lo voltean los iraníes. Obviamente esto lo dio a conocer la televisión iraní. Claro. Estados Unidos está dando a conocer ahora todo lo que son los bombardeos norteamericanos a la zona, pero lo cierto es que cada uno cuenta su verdad, pero la única verdad que podemos realmente decir a la gente es que esto está cada vez más complicado. Sí. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Donald Trump es asfixiar económicamente a Irán. Irán no sabe dónde colocar su petróleo, ya no tiene lugar donde ponerlo, no puede exportarlo, 85 barcos han sido desviados por Estados Unidos. Y ahora le vamos a mostrar algo que es muy importante, que son las líneas rojas que cada uno de los dos, estoy hablando de los líderes máximos de ambos países, han planteado a la opinión pública. Ahí las tenés. O sea, ¿hasta dónde se negocia? ¿Cuáles son los límites? Claro. Lo que no se negocia es esto. Sí. Si vos los podés leer... Ahí está, Irán, las líneas rojas. No cederá en plan nuclear, exige que Estados Unidos levante sanciones, controlará Hormuz. Bueno, veamos ahora la norteamericana y vas a ver que son incompatibles. ¿Qué dicen los Estados Unidos? Entregar el uranio enriquecido y suspender el plan nuclear, cosa que Irán ya ha dicho que no. No levantamiento de sanciones económicas. Apertura total de Hormuz sin peaje. Recordemos que están cobrando $2 millones por cada embarcación. Depende, 2 o más, depende. Pero en todo caso, lo que está claro es que las líneas rojas que los dos plantean son absolutamente incompatibles. Tal cual, son mutuamente excluyentes, lo que quiere uno de lo que quiere el otro. Exactamente. Pero ¿cómo se define, Carlos? Estamos en una línea de tiempo todavía de negociación, porque ¿qué pasa? Trump dijo, esto se termina en semanas. Después se extendió las treguas. Hoy, ¿dónde está parado Estados Unidos, que se supone que es el que tiene... ¿Vos querés saber dónde está parado Trump? Sí. Tenemos lo que dijo Trump. A ver, escuchemos al presidente. Right now, I think it looks like they want to just make a deal. They want to. They have, I don't think they have a choice. They're just going back to the internet because they're getting clobbered. Their economy is in free fall. They have 250% inflation. Their money has no value. Their whole economic system is broken down. They thought they were going to outweight me, you know. We'll outweight him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for... A ver, cuando vos me mandaste este material ayer por la noche, yo te respondí, bueno, por eso Trump llegó a donde está. Él que está diciendo, cosa que no sabemos si realmente lo siente o no. ¿Qué elecciones me hablan? No me interesan las elecciones. Yo estoy trabajando para el pueblo norteamericano, que se termine este conflicto. Sí, claro. Y ahí enumera cómo está, porque Irán no es solo el conflicto. Irán tiene una población atrás de 100 millones de personas, en donde la economía está destruida, la inflación está en 250, en donde la gente se está muriendo de hambre. Pero es Irán. No, ¿qué significa eso? Y que se está analizando este tema desde Trump, desde el comienzo, como si Irán fuera un país occidental. Claro. Y un país occidental se hubiera rendido. Pero no es el caso. Irán va a seguir peleando. Yo creo que este es el tema central de lo que estamos discutiendo. ¿Y por qué Trump habla de las elecciones? Porque se ha armado una muy fuerte discusión entre halcones y palomas en el mundo Trump.
sea, las palomas no son tampoco palomas, Sí, sí, digamos, son aguiluchos. Tal cual, Pero los son más halcones, bravas que una paloma. Claro, Sí. los halcones están muy duros. Y lo que le están diciendo los senadores republicanos a Trump, de ninguna manera le podemos pagar a estos tipos nada, de ninguna manera podemos transigir, destruyámoslo. Terminemos con esto. Terminemos con ello. Ahora, Trump está sopesando esto, como pasa con cualquiera, Y porque que hay un sí costo le político. importan las elecciones. Claro, obviamente. Sí ¿Cómo no le importan van a las importar? elecciones. Más aún, en otras declaraciones, ayer nos las trajimos todas, Trump hace hincapié en su triunfo en Texas. ¿Por qué? Porque ha habido primarias en el Partido Republicano y en 3 lugares claves, pero el más importante por volumen, Texas, apareció el senador actual y un candidato de Trump. Y el candidato de Trump le ganó en los 3. En consecuencia, Trump lo que dice, yo sigo ganando, aún aquellos que se me oponen adentro de mi partido, en consecuencia voy a seguir adelante. Yo creo que la historia no es tan sencilla, pero valía la pena contárselo a los que nos siguen. Y vamos ahora a lo más brutal que ha ocurrido en las últimas 24 horas, que es el ataque de Israel sobre Hamas, donde ha eliminado a toda la cúpula nueva de Hamas, líder máximo, líder estratégico militar, líder financiero, los mató a todos en una noche terrible de ataques sobre Gaza. Estas imágenes son dantescas. Sí, impresionantes. es terrible. El que está en la línea superior es el líder, ¿no? Así es. de Hamas. Y esto lo que estás viendo es bombas arriba de una ciudad ya destruida, como es Gaza, con gente corriendo, porque sigue viviendo obviamente muchísima gente entre las ruinas de Gaza. Pero esto no es todo. Al mismo tiempo, Israel bombardeó ferozmente el sur del Líbano. Explica Netanyahu que si bien él pactó un alto el fuego con Líbano, no con Hezbollah. Y él no está atacando a Líbano, está atacando a Hezbollah. Sutileza bastante difícil de explicar, porque estamos hablando del mismo país. El mismo territorio. Pero Trump lo respaldó de inmediato y dijo, efectivamente, nosotros negociamos con Líbano porque Estados Unidos no puede negociar con una organización terrorista. Como Hezbollah ataca a Israel, Israel debe atacar y destruir, dijo Trump, absolutamente a Hezbollah. Entonces, eso de que estamos cerca de la paz, ¿qué paz? Porque si las líneas rojas están tan enfrentadas como acabamos de describir, si se han dado con todo esta noche, y además Israel sigue avanzando sobre Hezbollah y sigue avanzando sobre Hamas y sigue produciendo ataques muy fuertes sobre estos 2 territorios, a mí mi impresión es que estamos bastante lejos de la paz. Ahora, ¿va a haber una intervención para disuadirlo a Trump de seguir adelante? La está intentando Xi Jinping. Yo les recuerdo que acá les dije que Xi Jinping va a ir 40 días antes de las elecciones del 3 de noviembre de visita oficial a Washington. Le acaba de decir Wang Yi a Marco Rubio, tenemos que terminar este conflicto y abrir Hormuz. La respuesta de Marco Rubio es convencerlos a los iraníes, porque nosotros estamos dispuestos a abrir Hormuz, pero no estamos dispuestos a que Irán cobre peaje. Los chinos responden, nosotros tampoco estamos de acuerdo con que Irán cobre peaje, bueno, pues lo cobran a ellos. En consecuencia, estamos otra vez en una situación de mucha tensión. Volviendo a la descripción rigurosa que vos hiciste del iraní, ¿puede Irán decir, voy contra Estados Unidos y voy contra China, lo cual sería el final realmente, no digo de Irán como país, pero sí de las instituciones iraníes, de quienes comandan, ya sea dentro del ejército y dentro de la parte negociadora? Si viviera el ayatollah Jamenei, habría un camino de negociación. El problema es que luego de la muerte del ayatollah Jamenei, su hijo no ha logrado tener el control y hay 2 sectores muy enfrentados. El ministro de Relaciones Exteriores, Garachi, que es un hombre respetadísimo, y lo quiero decir una vez más, por China, por Putin y por el vicepresidente Vance. Pero lo que negocia él no es la palabra sagrada. No, porque del otro lado del mostrador está Bahidi, ya lo hemos mostrado su imagen muchas veces, que es el líder de la Guardia Revolucionaria Islámica, quien controla las fuerzas de Hormuz y quien atacó a Estados Unidos en la noche con la que empezamos este informe. El ataque no es un ataque ordenado por el presidente de Irán, ni por otro que no sea la Guardia Revolucionaria Islámica. Por eso mostramos siempre, y lo dijimos desde el comienzo, cuando esto empezó aquí, esta guerra termina con una guerra
especial que va a ser la del Estrecho de Hormuz, la verdadera arma que tiene Irán. Parece, por el momento, que sí que se está trabajando en ese acuerdo de paz y que, bueno, sí que podría haber probabilidades, sobre todo gracias a la intervención catarí. ¿Crees que ha sido lo suficientemente contundente como para que haya cambiado algo y que sí estemos en el camino hacia la paz entre Estados Unidos e Irán? Creo que se ha postergado el acuerdo, pero eso no significa que se han roto las negociaciones. Y se ha postergado el acuerdo porque sigue habiendo un tema que Trump no puede ceder, que es el tema del plan nuclear, porque sus propios aliados, y hoy lo cuenta Financial Times, aliados importantes en el Senado republicano, le están planteando que tiene que ser esta red line imposible de cruzar para los iraníes. En las últimas horas pareciera que Irán aceptaría mandar su uranio enriquecido a China. Recuerden que yo había adelantado la posibilidad de que fuera Rusia. En este mismo programa dije, Putin se ofrece a tener el uranio enriquecido y rebajarlo a un nivel que pueda ser devuelto a Irán con garantías internacionales de que va a ser utilizado para fines pacíficos. Bueno, China sería una garantía mucho mayor para los Estados Unidos. En consecuencia, si Irán aceptara mandar su uranio enriquecido y que el uranio que se enriquezca de aquí en más se haga en China antes de volver al territorio iraní, tendríamos resuelto uno de los problemas centrales. El otro problema central es que hay muchas críticas también en Washington sobre la posibilidad de darle miles de millones de dólares a los iraníes levantando sanciones que fueron aplicadas en diversas épocas. Recordemos que hace muy poco tiempo Donald Trump criticó fuertemente a Barack, y recordó su segundo nombre, Barack Hussein Obama, por el dinero que les había dado a los iraníes en aquel acuerdo que luego fue roto por la administración Trump primera época. Claro, y precisamente has tocado, Carlos, los dos temas que creo que son realmente relevantes y en los que creo que es importante que profundicemos, sobre todo para que aquellos que nos vean entiendan cómo va la cosa. Vamos a empezar pues precisamente por ese asunto que decías en el que Trump no podía ceder, en la cuestión nuclear, el uranio enriquecido. Efectivamente, nos comentaste, creo que la última vez que nos vimos, o si no la anterior, que Rusia podía ser uno de los destinos de este uranio enriquecido. Se habla ahora de China, a pesar de que se ha negado en los últimos minutos. Sin embargo, independientemente de esto, ¿crees que China, sobre todo de cara, lo decías, lo comentabas como idea y me parece muy interesante para profundizar en ello, ¿crees o por qué crees que China podría ser un buen destino para ese uranio enriquecido para Estados Unidos, incluso con la rivalidad que hay entre ambos? Porque la reunión entre Xi Jinping y Trump salió muy bien, hasta tal punto que Trump lo invita a Xi Jinping a volver a tener una reunión ahora en territorio norteamericano 40 días antes de las elecciones. En consecuencia, se siente muy seguro de que la relación anda muy bien. Me parece que los últimos movimientos de Pakistán tienen mucho que ver nuevamente con el gobierno de Beijing. Pakistán, por más que se muestre cercano a Donald Trump, en realidad es un peón clave de China en Oriente, porque ahí la disputa central de China es con la India y Pakistán es un enemigo total de la India, ¿no? Los dos países nucleares que fueron parte del proceso de descolonización británico sobre la vieja India. Así que me parece que el papel de China será relevante porque además es quien más necesita que Hormuz se abra. Por supuesto que lo necesita Europa, pero estoy hablando de los jugadores pesados. De los jugadores pesados a Rusia no le va ni le viene, al contrario. Si el petróleo volviera a subir, le viene bien, igual que el gas licuado. En cambio, para China, este petróleo que está bajando ya bastante abajo de los $100 el barril de Brent es muy importante. Y recordemos que en la reunión Trump-Xi Jinping se firmó un tratado de aprovisionamiento de 800.000 barriles diarios de petróleo por Estados Unidos a China a un precio que la mitad se paga al comienzo y la mitad se paga al entregar. Cosa poco común en ese mercado, pero tiene que ver con la esperanza de ambos líderes que baje el precio del petróleo, porque Trump necesita eso, no porque compre petróleo, sino porque necesita votos, y como siempre digo, en Estados Unidos las gasolineras votan.
Esa frase, te lo juro, siempre que veo una gasolinera me vienes a la cabeza precisamente hablando sobre esta cuestión. Te quiero preguntar sobre la otra cuestión de la que estábamos hablando, que es el estrecho de Hormuz, pero si te parece bien, voy a aplazar un momento esa pregunta por otro aplazamiento. Un aplazamiento que podría ocurrir, que podría ser pedido por la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que la defensa del expresidente del gobierno español estudiaría pedir un aplazamiento de su declaración ante el juez por la complejidad del sumario. Es lo que estaría estudiando, solicitar precisamente el abogado de José Luis Rodríguez Zapatero, al juez Calama, por precisamente la complejidad del sumario. Es lo que ha podido saber el diario Público según fuentes jurídicas. El letrado de Zapatero, Víctor Moreno, estaría planteándose pedir esta medida, aunque otras fuentes del entorno del expresidente han asegurado al mismo diario que no podían confirmar para nada dicha noticia. Recuerden que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ordenó en el auto de imputación de Zapatero, dictado la semana pasada, trasladarle en un DVD la documentación esencial relacionada con la causa para que pudiera ejercer su derecho a la defensa, pero no el sumario íntegro, con el recorrido judicial desde que en abril de 2021 se abrieron las diligencias por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, una investigación que se cerró con un archivo provisional en enero de 2023, según han indicado fuentes jurídicas. Pues ahora sí, Carlos, precisamente vamos a regresar al estrecho de Hormuz, donde parecía que era una de las dos cuestiones más complicadas entre Estados Unidos e Irán, pero parece que en este respecto sí que se ha podido llegar a una especie de consenso. Sería una apertura por plazos, sí que sería total, aunque sí que falta un elemento de discordia que parece que se ha olvidado, que es la cuestión del pago. ¿Qué va a pasar en el estrecho de Hormuz? ¿Crees, además, que como buen negociador que Donald Trump afirma ser, quizá intenta que el estrecho de Hormuz siga siendo gratuito a cambio del levantamiento total de sanciones a Irán? Sí, pero es un cambio que lo va a perjudicar, porque es muy difícil de explicar esto al público norteamericano. Le doy miles de millones de dólares para que ellos dejen de cobrar peaje. Me parece que la puerta la abrió hoy uno de los líderes importantes iraníes, cuando habló ya no de peaje, sino de cobrar servicios por el tránsito. Los servicios por el tránsito no es igual que el peaje, aunque el resultado económico pueda ser parecido, ¿no? Tiene otra característica que está vinculada a dar algo y no a cobrar por algo que no das, porque en realidad, a diferencia de, por ejemplo, Panamá, no es que el estrecho de Hormuz lo fabricó otra cosa que Dios o Alá, según donde te pare, ¿no? La naturaleza. No es que lo fabricaron los iraníes, así que poco derecho tienen a cobrar. Es como si nosotros y los chilenos cobráramos el pasaje por allá abajo, ¿no? Por el Cabo de Hornos. Pero bueno, volviendo al tema clave del estrecho de Hormuz, ahí la presión de China sobre Irán es muy fuerte y China tiene ya el hombre en el que cree. China cree en el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Lo siente una persona en la que se puede confiar, al igual que Putin, que piensa lo mismo. Vamos a ver si esta confianza de China, Rusia y también de los negociadores norteamericanos es soportable para la Guardia Islámica. ¿Qué ocurre en ese sentido? Desde luego, mientras los esfuerzos por la diplomacia avanzan, que es algo que no podemos decir con respecto a lo que está ocurriendo entre Israel y Líbano, porque parece que los combates se reanudan. Hemos visto hace unos minutos como el propio Benjamín Netanyahu aseguraba que Hezbollah no había cumplido con el alto el fuego y que bueno, pues los ataques volvían a producir y a sucederse. ¿Cómo valoras precisamente este cambio de tensiones precisamente y de la situación entre Israel y Líbano y las declaraciones por parte de Benjamín Netanyahu? Bueno, primero hay que diferenciar. El acuerdo es entre Israel y Líbano, no entre Israel y Hezbollah. Más aún, el acuerdo tripartito impulsado por Marco Rubio establecía que era obligación del ejército de Líbano desarmar a la estructura terrorista de Hezbollah. Es muy importante explicarle a la gente que cuando se habla de Israel y Líbano por parte de Estados Unidos, hablan de los países, y cuando se habla por parte de Irán, hablan de Hezbollah. Es uno de los problemas de este tipo de diálogos, donde uno dice es de día y otro dice es de noche. Acá está muy claro que
para el jefe de la Guardia Islámica, para el hombre que maneja el poder militar en el estrecho de Hormuz, Bahidi, la Guardia Islámica y el grupo Quds son suyos, pero también él siente que Hezbollah es propio. Entonces, en cada negociación aparece el tema de Líbano, como si Hezbollah y Líbano fueran lo mismo. Líbano es un país que podría convivir perfectamente, de hecho convivió durante muchísimo tiempo con Israel. En cambio, Hezbollah quiere hacer desaparecer Israel. Esta es una diferencia esencial. Yo no creo que se pueda frenar el conflicto entre Israel y Hezbollah. Y además les recuerdo que Estados Unidos, por ley, no puede negociar con una estructura terrorista, puede negociar con un Estado. Bueno, veremos qué ocurre en este respecto. Estamos hablando precisamente de Estados Unidos y de lo que no puede, de hecho, que es negociar precisamente con estas organizaciones. Lo que sí puede, o desde luego lo que está haciendo, al menos Donald Trump, es tratar de conseguir, o al menos tratar de lanzar un movimiento en medio además de esta reanudación del conflicto y de las hostilidades, para que la gran mayoría de los países de alguna forma normalicen sus relaciones con Israel. Parece que ahora mismo el foco de Donald Trump consiste en que las relaciones de Israel con respecto al resto del mundo puedan estar estables, o al menos con respecto a los aliados de Estados Unidos. ¿Crees que Donald Trump puede tener éxito en esta misión? Bueno, lo tuvo en su momento. Estamos hablando, digo, para la gente que sigue tu programa, de los acuerdos de Abraham. Estos acuerdos de Abraham tuvieron en el primer mandato de Trump un andamiento interesante en 3 países claves, pero justamente el ataque, famoso ataque del 7 de octubre ya a la población civil de Israel por parte de la organización terrorista Hamas, ubicada en la Franja de Gaza, el objetivo fue tratar de impedir que Arabia Saudita entrara a los acuerdos de Abraham. Entrar a los acuerdos de Abraham implica algo que es absolutamente novedoso en Medio Oriente, es reconocer que Israel existe. Entonces, si vos reconoces que tu vecino existe, aunque tengas montones de diferencias, ya no estás tratando de hacerlo desaparecer. Obviamente, Trump va a plantear este tema. Ahora, lograr esto a corto plazo lo veo mucho más difícil que terminar este conflicto. Veremos qué ocurre en ese respecto y veremos también si este conflicto consigue terminar de una forma o de otra, y también qué ocurre con respecto a Irán, porque atención, Carlos, precisamente a esta noticia de última hora, porque según ha informado el lunes la agencia de noticias iraní MER, los residentes locales en la ciudad iraní de Bandar Abbas han escuchado explosiones en la ciudad, unas fuertes explosiones escuchadas de nuevo en una ciudad que se sitúa en el estrecho de Hormuz. El medio de comunicación también ha afirmado que la investigación continúa y que la naturaleza y el origen de las explosiones siguen siendo desconocidos, ya que ningún organismo oficial se ha pronunciado aún sobre el incidente. Esta mañana, medios locales han informado de que un ataque con cohetes alcanzó precisamente un campamento del Ejército Nacional del Kurdistán situado al norte de Erbil, en la región del Kurdistán iraquí, dejando 2 combatientes heridos. Por tanto, tenemos, Carlos, un ataque, una respuesta en estas últimas horas. ¿Cómo crees que puede ser de influyente de cara a este conflicto o de cara incluso a que pueda ocurrir uno nuevo? Bueno, en primer lugar, los ataques a estos 2 puntos, a la isla que atacó hoy a la madrugada, entiendo que Israel o Emiratos, no sé, porque es una isla que reclama Emiratos Árabes Unidos hace mucho tiempo a Irán, y ahora el ataque a este lugar clave, la estructura de defensa, no sé si está directamente relacionado con el ataque a Erbil. Lo que está muy claro es que los kurdos quieren ser jugadores en este conflicto en la posguerra, porque cuando esto termine puede haber un conflicto territorial, al menos que los kurdos que están en las montañas que separan Irak e Irán tomen control de la parte kurda de Irán. Digamos, un primer desprendimiento posbélico de la estructura iraní fundada en un enemigo muy, muy hábil en materia militar. Recordemos que el Kurdistán es un mundo sin país, con entre 30 y 40 millones de habitantes, pero que tiene por lo menos 7 millones de guerrilleros en diversos lugares
que fueron en su momento clave, aproximadamente unos 200.000 de esos guerrilleros para acabar con el ISIS en el acuerdo en su momento que hizo con Estados Unidos, con el mismo general que hoy es el jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. A mí me parece que cada pieza que se mueve acá tiene la posibilidad de que altere el conflicto en sí. Ahora, yo sigo siendo cautamente optimista sobre la posibilidad de un acuerdo. Lo que digo es, no es fácil hacerlo por el tema del uranio enriquecido, es decir, del plan nuclear, que no puede ser abandonado por Trump, y por el otro lado, por el tema de levantar las sanciones económicas a Irán, que también tiene fuerte resistencia en el propio Partido Republicano en los Estados Unidos, en meses que son claves para las elecciones. No te quería preguntar sobre ello, porque no te quería preguntar sobre ello, pero si me lo dejas así, te tengo que preguntar sobre esta cuestión. Hemos visto el viernes la dimisión de Tulsi Gabbard y ahora está diciendo The Daily Mail que, bueno, que J.D. Vance podría empezar a encontrarse totalmente aislado. Sabemos que es uno, al menos según distintos medios estadounidenses, que es una de las figuras que sí que abogaba por un acuerdo ya con Irán y no por una reanudación de las hostilidades. ¿Crees que esa diferencia ahora mismo con Donald Trump puede llevar, o al menos con respecto a Pete Hegseth, puede llevar a que J.D. Vance renuncie a sus aspiraciones presidenciales de cara a 2028? No, yo creo que él está posicionándose como un ala del Partido Republicano y además trata de mostrar esa diferencia con Trump porque empieza a percibir que Trump se acerca más a Rubio que a él. Trump ha dicho públicamente que ambos son sumamente valiosos, pero hay algunos gestos importantes que parecen indicar una cercanía mayor a Marco Rubio que al vicepresidente Vance. En todo caso, van quedando esos dos dentro del terreno republicano para dentro de más de 2 años y también empieza a plantearse la misma dinámica ya en el Partido Demócrata entre el gobernador de California, una figura absolutamente creciente, y la última candidata presidencial, Kamala Harris, que es del mismo estado, es decir, también es californiana. Ambos se empiezan a posicionar para la siguiente elección presidencial cuando aún no ha pasado esta de medio término del 3 de noviembre, pero suele ocurrir esas cosas en los Estados Unidos. Estados Unidos siempre está de elecciones. Para mí, si hay algo que he aprendido por parte de Estados Unidos, es que Estados Unidos siempre está de elecciones presidenciales. Veremos qué ocurre con Kamala Harris. Vamos a centrarnos ahora sí, ya que estabas hablando sobre cuestiones que no han ocurrido, afortunadamente podemos decir que lo que no ha ocurrido este fin de semana tampoco ha sido el ataque sobre Cuba que preveíamos que podría acabar ocurriendo. ¿Por qué crees que no ha sucedido? ¿Ha tenido que ver quizá con los esfuerzos? De hecho, Donald Trump no ha acudido a la boda de su hijo por esto. ¿Crees que ha tenido que ver precisamente por los esfuerzos de Donald Trump para conseguir el acuerdo de paz en este fin de semana, de hecho, porque hoy es fiesta en Estados Unidos del Memorial Day? Yo creo que más allá del Memorial Day, que siempre en estos casos sirve para una posición del presidente como la que asumió en el homenaje, me parece muy importante recordar que Trump siempre dijo que se iba a ocupar de Cuba después que terminara con Irán. Y claramente no terminó con Irán. Así que no creo que lo de Cuba no vaya a ocurrir. Creo que va a ocurrir inevitablemente y otra vez, porque para las elecciones del 3 de noviembre, acabar con la dictadura cubana es un éxito electoral importante de costa a costa en el sur de los Estados Unidos. Y les recuerdo a todos los que vienen siguiendo tu programa y que hemos hablado, que además con una reformulación de las circunscripciones electorales, tanto en Texas como en Florida, que pueden darle una ventaja imprevista a los republicanos, porque no solamente se está jugando el partido que todos vemos, se están jugando otros partidos por abajo en la legislatura de cada uno de los estados. ¿Qué interpretamos de la situación con respecto al acuerdo de paz, habiendo escuchado las palabras del presidente de los Estados Unidos? Hemos visto un presidente norteamericano que está más convencido de la guerra que de la paz, porque le pone límites a la posibilidad de un acuerdo que Irán ha dicho ya que no va a transitar. Claramente Donald Trump acaba de alejar el consejo de aquellos que le proponen actuar rápido para alejar
las elecciones del 3 de noviembre de este conflicto y está dispuesto a alargarlo tratando de seguir ahogando en petróleo a Irán, es decir, manteniendo el cerco estrecho de Hormuz, aunque parezca una redundancia porque es un cerco muy cercano al estrecho de Hormuz, donde impide que ingresen y egresen los barcos a los puertos iraníes. Ya el número de barcos que ha sido detenido, desviado por los Estados Unidos, ni siquiera se informa por el Comando Centro, pero algunas versiones dan que son más de 85 los navíos, tanto portacontenedores como cargueros de petróleo, que han sido desviados, unos llenos, otros para ir a buscarlo, es decir, siguen ahogando a la estructura del régimen iraní en su cuestión de no tener dónde guardar el petróleo y de no tener los dólares para usarlos en su economía porque no puede exportar su producto clave. 80% del PBI se alimenta en Irán de la exportación de petróleo. China sigue pidiéndole a Trump que Hormuz se abra. Sus asesores le proponen un acuerdo que él ha rechazado hoy claramente. No va a levantar las sanciones económicas a Irán, tema clave, si Irán no hace lo que él ha pedido, que es renunciar al plan nuclear. Pero además, aún renunciando al plan nuclear, ha puesto en duda este tema. ¿Por qué? Bueno, porque varios aliados de él en el Senado norteamericano le están recordando que él acusó a Barack Obama, diciéndole Barack Hussein, como que había entregado miles de millones de dólares a los iraníes y le han dicho te van a acusar de lo mismo. Trump viene envalentonado de las elecciones primarias que va ganando contra rivales en diversos distritos, el de ayer de Texas, muy, muy importante. Entonces, me da la impresión de que tenemos un Trump belicista que sigue amagando con que busca un acuerdo, pero al mismo tiempo le ha dado al Comando Centro de los Estados Unidos instrucciones de preparar un ataque. Así que estamos otra vez en la frontera de la paz o la guerra, pero alejándonos de la paz pese a lo que nos vienen diciendo el propio Trump desde el sábado pasado. Carlos, te tengo que dar la razón, o bueno, te la tienen que dar el propio Trump, porque a la hora de hablar sobre las cuestiones por las que aún no se ha llegado a un acuerdo, Donald Trump ha sacado el estrecho de Hormuz y la posibilidad de que Irán y Omán reclamen la soberanía y potencialmente pues, el sistema de pagos en el estrecho. Y las palabras de Donald Trump han sido precisamente dirigidas a Omán diciendo que o aceptan el acuerdo o les van a hacer volar por los aires, que es algo que precisamente nos había referido a Omán en estos términos hasta este momento, pero que refuerza eso que nos estabas comentando, Carlos, con que hemos visto hoy a un Trump mucho más belicista. Así es, pero además de las declaraciones que hizo post reunión de gabinete, ha hecho otras declaraciones a los medios de comunicación cercanos a la Casa Blanca. Él está con una cierta obsesión con algunos medios de comunicación, inclusive ha calificado a un periodista de ser un agente extranjero, ya llegó a un límite bastante alto, porque se tratan de periodistas que lo critican, pero que obviamente no son espías iraníes. Pero a Fox News y algunos otros medios de comunicación en inglés les ha hablado con mucha más fuerza sobre el futuro que viene, y hay una comunicación con Netanyahu de ayer que ha pasado bastante desapercibida en casi toda la estructura de medios internacionales, no en Negocios Televisión, porque yo vi la referencia que ustedes hicieron, pero atención que esa reunión telefónica con Netanyahu fue larga y no creo que haya sido algo que haya dejado insatisfecho al líder israelí. ¿Por qué? Porque hay otro tema que para Mahdi, el líder de la Guardia Revolucionaria Islámica, es clave, que es que se frene el ataque a Hezbollah, que le ha dicho Trump claramente a Netanyahu, y esto es información que tengo, no versiones, es que Estados Unidos no negocia con grupos terroristas y además recordamos que no solamente Israel sigue atacando a Hezbollah, acaba de lograr un éxito muy grande contra Hamás, matando al líder sustituto que acababa de asumir hace poco tiempo la conducción de esta otra organización. Así que yo lo veo a Trump mucho más duro de lo que muchos imaginan y además mucho más seguro del futuro electoral del que creo que estamos todos los que analizamos.
Sí que es verdad, comentabas precisamente esta victoria que consiguió en Texas, realmente importante para Donald Trump, no solo además por la carrera del propio Senado en el fiscal general. De hecho, el propio fiscal general que había apoyado también ha ganado la contienda de esta noche, pero centrándonos de nuevo en la cuestión de Irán, ha hablado Donald Trump sobre dos cuestiones que me parece importante que hablemos de ellas. Una de ellas es, por supuesto, la cuestión nuclear, porque ha dicho que no quiere que el uranio enriquecido esté ni en Moscú ni en China. Y otra cuestión es la cuestión de las sanciones, que ha dicho que no hay ningún tipo de conversación que valga con respecto a levantar o suavizar las sanciones. Hablamos, Carlos, de dos puntos que parecían fundamentales para poder conseguir este acuerdo de paz definitivo entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué conclusiones sacamos después de esas palabras de Trump? Son dos puntos que lo obligan a seguir en el conflicto, porque claramente la solución china, no digo la solución Moscú, podría ser dubitativa, pero la solución china tiene que ver con lo que él ha hablado con Xi Jinping, y una China que garantice que el uranio enriquecido iba a volver al 3.27% a Irán, no era un riesgo para los Estados Unidos. Pero además, hacía pocas horas que desde el Parlamento iraní, que se presupone que está bastante cerca del grupo negociador, hay dos grupos, ¿no? En Irán, el grupo del canciller que negocia y el grupo de la Guardia Revolucionaria Islámica que rechaza la negociación. Pero el grupo que negocia, de ahí había venido un preacuerdo informado como que iban a levantarle paulatinamente las sanciones económicas a Irán, lo que iba a descongelar el ingreso de fondos que están en este momento congelados. Pero, ojo que, insisto, esto tiene que ver ya con posiciones internas preelectorales entre los senadores republicanos que le han dicho a Trump: no puede usted hacer una entrega de dinero a los iraníes porque estaría cayendo en aquello que criticó cuando habló aquel famoso mensaje en su red social de Barack Hussein Obama. Entonces, estamos a un Trump que le pone a su rival condiciones que llevan al conflicto, que no llevan al acuerdo. Hablando de los distintos conflictos, Carlos, tenemos que hablar de este, porque precisamente ha sido de algo de lo que hemos estado hablando en las últimas conversaciones, y me parece bastante importante hablar de esto en el día de hoy, que es, por supuesto, Cuba. Hemos oído a Marco Rubio, precisamente, además, bajo invitación de Donald Trump, hablando con respecto a Cuba. No ha tenido ningún tipo de pelos en la lengua al referirse a los líderes de Cuba, pero sí que ha insistido en que va a buscar la mejor solución para Estados Unidos y Cuba, teniendo en cuenta la proximidad de las dos naciones, pero de momento ha salido sin darnos los detalles sobre esta potencial solución, todo mientras, desde luego no se me olvida, que sigues apuntando a que esos ataques, independientemente de cuándo, pero van a ocurrir precisamente contra Cuba. Ellos tienen que tomar Cuba porque, diga lo que diga Trump, para las elecciones del 3 de noviembre es fundamental decirle al público latino, hispanoparlante del sur de los Estados Unidos, de costa a costa, que esta palabra se cumplió. Recordemos que en el sistema electoral norteamericano ya no es la segunda fuerza electoral los afroamericanos, somos nosotros los que venimos del sur de América, y los latinoamericanos que en su inmensa mayoría han llegado a los Estados Unidos huyendo de dictaduras de izquierda, desde la dictadura obviamente venezolana a la cubana, que ya tiene un arraigo de 67 años, a lo que ha ocurrido en Colombia, que no es una dictadura, pero sí es un gobierno muy extraño, y los últimos acontecimientos en México hacen que el electorado mexicano esté más cerca de votar a Trump que de votar a los demócratas. Entonces, me parece que lo de Cuba es la crónica de una muerte anunciada, como decía un viejo escritor argentino. Me parece que lo que está ocurriendo es que, como ya hemos dicho muchas veces, Trump prefiere anunciar los temas de a uno porque siempre él piensa en el impacto mediático de lo que se dice, en el impacto en la campaña electoral. Me parece que tendremos novedades de Cuba después que termine el conflicto con Irán, y lamentablemente yo no veo que este conflicto termine en un acuerdo cercano al menos. Bueno, veremos qué ocurre precisamente en este momento. Te quiero preguntar también sobre la capacidad de defensa de Irán, porque ha dicho Hegseth en
quizá en una mezcla de reconocimiento y en otra también de fortaleza del ejército estadounidense, que sí, que Irán tiene misiles, pero que lo que no tiene ahora es la capacidad para seguir fabricando misiles y poder seguir defendiéndose. Pero ¿es realmente así? Bueno, no sabemos. Ya he dicho muchas veces acá que lo primero que muere en la guerra es la verdad. Cada uno de los contendientes cuenta su historia. Pareciera que resulta claramente más difícil a Irán, teniendo cerrados los puertos de importación, en mejorar su capacidad de repuestos y de armamento que tenga que importar. Ahora, Irán ha construido una estructura importante de fabricación. Es verdad que una parte de ella, la de los famosos drones suicidas, la fabricaba en Venezuela y obviamente de ahí no vienen más, pero estamos ante una estructura de defensa que tiene capacidad y de hecho cada vez que Estados Unidos entra a Hormuz se encuentra con una embestida iraní a la que últimamente le contesta más fuertemente, pese a que está haciendo extracciones de barcos y dice que no, Estados Unidos dice que no recomenzó el proyecto Libertad. Es decir, ambas partes tienden, para hablar de una palabra que hoy usó Trump, humo, tiende realmente a cortinas de humo. Vamos a ver qué hay atrás de eso, pero me parece que el conflicto tiende a agravarse porque, insisto, una vez más, para Baghdadi, Hezbollah es clave y Estados Unidos le ha prometido a Netanyahu que no van a aflojar en el tema del desarme de esta proxy tan peligrosa que es Hezbollah. Pues bueno, veremos qué ocurre precisamente si este conflicto, como precisamente estás apuntando, sigue durando y si ese anuncio inminente que parecía que iba a hacer Donald Trump, pues finalmente no acaba llegando. Atención. El ejército de Estados Unidos derribó 4 drones del régimen de los ayatolás y bombardeó una instalación terrestre en territorio iraní. El Comando Central explicó que las 4 aeronaves no tripuladas de la dictadura representaban una amenaza en el estrecho de Hormuz. Además, fue atacada una estación de control terrestre en la ciudad de Bandar Abbas, ciudad portuaria al borde de ese estratégico paso marítimo. Los operativos militares contra blancos del régimen fueron ejecutados horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra la agencia recién creada por Irán para controlar el flujo por el estrecho de Hormuz. En un comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el intento de las Fuerzas Armadas del régimen de extorsionar el comercio marítimo global era prueba de que la operación Furia Épica había dejado a la dictadura desesperada por efectivo. El régimen iraní creó la agencia para cobrar tasas por transitar por el estratégico paso marítimo. En represalia por los operativos de Estados Unidos, los Guardianes de la Revolución iraníes, grupo paramilitar del régimen y considerado organización terrorista por Washington, lanzó un ataque contra una base militar de Estados Unidos en la zona sin precisar cuál, pero Kuwait, un estrecho aliado de la Casa Blanca, condenó el ataque con drones y misiles contra su territorio. El Comando Central del Ejército de Estados Unidos calificó el ataque con misiles de Irán contra Kuwait de flagrante violación del cese el fuego. Este cruce de ataques es el más grave desde que un alto el fuego entre las partes entró en vigor el pasado 8 de abril. A las 22:17 hora del este del 27 de mayo, Irán lanzó un misil balístico contra Kuwait que fue interceptado con éxito por las fuerzas kuwaitíes. Esta flagrante violación del alto el fuego por parte del régimen iraní se produjo horas después de que las fuerzas iraníes lanzaran 5 drones de ataque de un solo uso que representan una clara amenaza en el estrecho de Hormuz y sus alrededores. Todos los drones fueron interceptados con éxito por las fuerzas estadounidenses, que también impidieron el lanzamiento de un 6º dron desde una base de control terrestre iraní en Bandar Abbas. El mando central de Estados Unidos y sus socios regionales se mantienen alerta y actuando con mesura mientras seguimos defendiendo nuestras fuerzas e intereses frente a la agresión injustificada de Irán. El líder supremo del régimen de Irán envió un comunicado a la televisión estatal. Según el ayatolá Mojtaba Khamenei, que no aparece en público desde que asumió el control de la dictadura, Estados Unidos e Israel buscan desestabilizar la República Islámica. Por su parte, la Cancillería del régimen condenó la violación del alto el fuego y anunció que tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía.
Más allá del discurso oficial, crecen las dudas sobre cuál es realmente la estrategia de la Casa Blanca frente a Irán. Hoy, Trump arremetió nuevamente contra la prensa de Estados Unidos, asegurando que los medios niegan reconocer los resultados positivos de las operaciones militares contra los fundamentalistas. El presidente incluso afirmó que, aunque el régimen iraní firmará una rendición total, los periodistas presentarían el desenlace como una victoria de Teherán. Pero lo cierto es que el mandatario ha anunciado en repetidas ocasiones el fin del gobierno teocrático, triunfos militares y acuerdos inminentes que hasta ahora no han sido materializados. Le preguntamos sobre el tema a Natalia Cabrera, periodista permanente en Washington, D.C. Ella tiene toda la información. Natalia, muy buenas tardes. Adelante. 4 objetivos estableció Donald Trump cuando lanzó su guerra contra Irán. Primero, controlar el programa nuclear iraní y garantizar que nunca tuviera acceso a un arma nuclear. Segundo, destruir el programa de misiles balísticos. Tercero, destruir su marina y que no hubiera buques iraníes en el estrecho de Hormuz. Y cuarto, el fin del régimen ayatolá. Escuchemos las propias palabras del presidente Donald Trump cuando lanzó la operación el 28 de febrero. Vamos a destruir sus misiles, borrar su industria de misiles, va a ser totalmente de nuevo destruida, vamos a aniquilar a su armada y nos vamos a asegurar que ellos y sus proxies no puedan desestabilizar la región o el mundo. ¿Y de todo esto qué ha podido lograr? Según la OIEA, Irán tiene todavía 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Al 60%, que es el más peligroso por su potencial de convertirse en un arma nuclear. Además, tiene 1.000 kilogramos al 20% y 8.500 kilogramos al 3,5%, que es el de uso de energía civil. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que el memorando de entendimiento que Trump dijo el sábado estaba a punto de firmar, que ya estaba a punto de ser sellado, no incluye un compromiso claro por parte del régimen sobre el programa nuclear, sino que lo que hace es que lo deja para una eventual segunda fase y en este momento se enfoca solamente en la reapertura del estrecho de Hormuz a cambio del levantamiento de sanciones al petróleo iraní. A lo largo de estos 3 meses, Trump ha dicho en múltiples ocasiones que Irán ha hecho compromisos sobre su programa nuclear. Miren. El uranio enriquecido va a ser entregado inmediatamente a Estados Unidos para traerlo a casa y destruirlo o preferiblemente en coordinación con la República Islámica de Irán, destruirlo y ubicarlo en otra ubicación aceptable con la Comisión de Energía Atómica o su equivalente como testigo en este proceso y evento. Gracias por su atención a este asunto, presidente Donald J. Trump. Supuestos compromisos que siguen sin materializarse y para lograr esos supuestos resultados, Trump ha lanzado una cadena ininterrumpida de ultimátums, amenazas, advertencias. Exigió una rendición incondicional, lo recordarán, y amenazó con destruir plantas eléctricas y puentes si Teherán no cedía a sus pretensiones. Recordémoslo, en una de sus publicaciones más contundentes, le dijo al régimen iraní que tenía que rezarle a Alá para evitar las catastróficas consecuencias. Recordemos. El martes va a ser el día de las plantas y de los puentes, todo en uno, en Irán. No va a haber nada igual. Abran el maldito estrecho, locos bastardos, o van a vivir un infierno. Solo miren, recen a Alá. Un infierno que no llegó. Y por ello, Trump lanzó una nueva amenaza, una amenaza renovada. Dijo que una civilización completa, la civilización iraní, iba a desaparecer de la faz de la tierra. Miren. Una civilización completa va a morir esta noche para nunca regresar. No quiero que pase, pero probablemente pasará. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio completo y total del régimen en donde mentes diferentes, más inteligentes, menos radicalizadas predominan, tal vez algo revolucionariamente maravilloso pase. ¿Quién sabe? Vamos a enterarnos esta noche, uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente van a terminar. Dios bendiga al gran pueblo de Irán. Pero ese mismo día, en abril, Trump dio marcha atrás y anunció una tregua por supuestos avances en las conversaciones. Miren. Con base en las conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif de Pakistán,
en las que me pidió que detenga la fuerza destructiva que iba a ser enviada esta noche a Irán, y debido a que la República Islámica de Irán aceptó la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz, acepté suspender los ataques y bombardeos a Irán por 2 semanas. Conversaciones que tampoco dan frutos claros. La idea de un acuerdo va y viene. Y tan solo este fin de semana, en menos de 48 horas, Trump pasó de decir que el pacto ya era inminente, que estaba listo, a luego darle instrucciones a sus negociadores de no apresurarse y no firmar un mal trato. En cuanto al programa de misiles balísticos, lejos de estar aniquilado, un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra confirmó que Irán está aprovechando el cese al fuego, para reconstruir este programa de manera acelerada. Y en el estrecho de Hormuz, que ven en su pantalla el tránsito en tiempo real, allí el paso sigue militarmente cerrado para buques petroleros, buques de granos y así como otras embarcaciones. Nada de lo prometido es un hecho, y por el contrario, el régimen iraní ha usado estas semanas para reforzar su aparato de represión. Lo dicen las cifras: 4.000 arrestos y 21 ejecuciones. 4.000 arrestos y 21 ejecuciones desde el 1 de marzo que han sido confirmadas por la ONU. Los iraníes parece que están sintiendo la desesperación de Donald Trump y cada vez hacen demandas nuevas en cada nueva ronda de negociaciones, otra demanda y otra demanda. Mientras que Trump está viendo que fue más fácil iniciar la guerra que terminarla. Así que la gran pregunta es si la Casa Blanca va a lograr su objetivo aumentando la presión o solo está manteniendo el control del relato en medio de una guerra cada vez más peligrosa. Soy Natalia Cabrera desde Washington, D.C. para NTN 24. Presión o control de Estados Unidos sobre Irán, ahí lo tenemos. Y en otro de los frentes, Israel atacó blancos del grupo terrorista Hezbollah, que es respaldado por el régimen de Irán. Los bombardeos tuvieron lugar en la localidad de Tiro, en el sur de Líbano. El miércoles, el ejército israelí dijo que consideraba zona de combate todo el territorio situado al sur del río Sarani, este afluente que discurre a unos 40 kilómetros al norte de la frontera común. Estados Unidos ejecutó un bombardeo de forma estratégica y fulminante contra instalaciones de lanzamiento de misiles y contra embarcaciones militares del régimen iraní. Esto es clave y se produce en medio de las conversaciones entre ambas partes. Repito, bombardeo de Estados Unidos contra objetivos estratégicos. ¿Cuáles? 2. Lanzadores de misiles y barcos minadores que estarían colocando minas en el estrecho de Hormuz. Los militares de Estados Unidos dijeron que las embarcaciones atacadas tenían ese objetivo, colocar minas marítimas. Esta contundente acción llega justo en medio de las conversaciones, repito, de paz. Esto es Club de Prensa, seguimos con Gaby Perozo, presidente de América Hispana, seguimos también con Cristi Ramírez, PhD del King's College de Londres. ¿Cómo afecta esto a las conversaciones que hay entre ambas partes? Cristi, empezamos contigo. Esto no creo que necesariamente afecta las conversaciones de ambas partes. Si las filtraciones, a quien nada más le podemos creer como la mitad, ya sabemos más o menos lo que se está negociando a este punto. Se sabe que Estados Unidos prácticamente ha acabado con la capacidad naval del régimen iraní. Pero hoy parece muy poco probable que vamos a ver un cambio de régimen. No solamente que no vamos a ver un cambio de régimen, es que Estados Unidos no va a poder hacer lo que hizo en Venezuela y elegir al próximo dictador de Irán. Eso está ya bastante fuera de la mesa. 2, si hay algo que ha quedado es que no importa lo que bombardee Estados Unidos, el estrecho de Hormuz va a seguir un poco a la disposición, por así decirlo, del régimen de Irán por un tema geográfico, ¿no? Y no se va a poder acabar el régimen. Entonces, al final, lo que vamos a acabar es con un acuerdo que creo que sí se va a llegar, un acuerdo más parecido a lo que firmó Obama que realmente un cambio de régimen o un nuevo dictador. Bueno, un nuevo dictador va a haber, pero una nueva figura que salga de otra sección
de la sociedad iraní. Entonces, al final van a seguir los bombardeos, se va a llegar a un acuerdo y probablemente en algún tiempo se reabra el estrecho de Hormuz. Pero los fines militares de esta guerra se van a parecer más al acuerdo que se firmó en la época de Obama. Yo me pregunto entonces, Cristi, si se va a hacer un acuerdo similar al de Obama, con informes del Instituto para el Estudio de la Guerra, informes que determinaron que durante el acuerdo nuclear de Obama el régimen ayatolá se rearmó, si ahora los ayatolás reivindican su soberanía sobre el estrecho de Hormuz, algo que no estaba establecido antes de esta operación militar, ¿de qué ha servido todo esto? Más allá de la muerte, la eliminación de Ali Khamenei, ¿de qué ha servido esta operación Furia Épica si el régimen ayatolá va a seguir vivo, van a reivindicar su soberanía sobre el estrecho de Hormuz y van a llegar a un acuerdo, nos dices, similar al de Obama? Bueno, esa es una pregunta que lastimosamente no la puedo responder al final del día yo. Simplemente esa es una pregunta que tendrá que la administración Trump darle a no solamente a su base, sino al resto del pueblo estadounidense. ¿Por qué? Porque nada indica a este punto que este va a ser el cambio. No sé si algunos días va a haber un cambio distinto. Tal vez van a poder poner condiciones distintas y sin duda militarmente el régimen de Irán, sobre todo su capacidad naval, ha sido altamente afectada. Pero lo que hemos visto es un endurecimiento del régimen, no un cambio de régimen. Y parece que no va a ocurrir si no hay una invasión de tierra, y no parece que va a haber una invasión de tierra porque Irán es todavía geográficamente más complicado que Venezuela. Entonces, eso es una pregunta que se tendrán que hacer los estadounidenses de qué sirvió todo esto. Claro. El régimen está vivo. Hace horas acaban de condenar a otra mujer a la horca en Irán. El régimen ahí está y nos decía Cristi, es muy poco probable un cambio de régimen. La fuerza naval está afectada, pero por otro lado, ellos siguen teniendo capacidad ofensiva. Han informado en las últimas horas del derribo de un dron que ellos llaman hostil, un dron del eje Estados Unidos-Israel, derribado por los ayatolá mediante un nuevo sistema de defensa aérea, según reportaron agencias. Escuchen lo que dijo el presidente del régimen. Ellos no imaginaban que nuestras Fuerzas Armadas, nuestro poder defensivo y nuestro sistema ofensivo pudieran llevar a cabo tales hazañas. Fue algo totalmente inesperado para todos ellos. En la guerra del Ramadán logramos una tecnología que atacó a unos 210 aviones del enemigo y por supuesto con el permiso de Alá y según sus propias declaraciones pudimos causar más de 7.000 millones de dólares en daños al enemigo solo en este aspecto. Gaby, ellos siguen presumiendo de su capacidad ofensiva. ¿Realmente Estados Unidos ha mermado las capacidades militares de los ayatolás, su programa nuclear y su programa de misiles balísticos? En cuanto al programa de misiles balísticos y en general su aviación, su armada, obviamente los ha diezmado. Sin embargo, ellos siempre pueden tener la capacidad de reconstrucción. Aquí también hay que tener en cuenta que la administración de Donald Trump no tenía como principal objetivo el cambio de régimen. Eso venía por consecuencia en ese video que el presidente Donald Trump le decía al pueblo iraní: salgan a la calle y de alguna manera recuperen su libertad. Pero él ha hablado de las capacidades misilísticas y del tema de la bomba nuclear que jamás puede tener Irán. Y ahora han asegurado que es imposible, que no puede ocurrir que tengan a un Irán controlando el estrecho de Hormuz y adicionalmente cobrándole peajes a cada embarcación que pase. Por tanto, yo sí creo que tiene que haber una nueva arremetida militar por parte de Estados Unidos para realmente diezmar definitivamente sobre todo lo que tiene que ver con el estrecho de Hormuz, porque vemos las conversaciones, participan los países del Medio Oriente, incluso traen a la mesa nuevamente el tema de los acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel y hacer una paz duradera. ¿Y qué hace Irán? Escucha las propuestas, empieza a mover los barcos minadores, vuelve a colocar las bombas, vuelve a tener actividad en todas esas bases misilísticas para decir, ok, sí, estoy de acuerdo con Estados Unidos,
pero nuevamente les voy a apuntar y voy a continuar ganando tiempo. Yo no creo en ningún momento que Irán tiene intenciones verdaderas y sinceras de negociar. Ellos simplemente quieren ganar con diplomacia y a Estados Unidos se le tiene que agotar la paciencia. Yo sí creo que esta administración va a lograr sacar ese uranio, mandarlo a China, mandarlo a Rusia. Ya eso está en las conversaciones. Ya nada más haber ganado eso es ganar lo mejor que le puede pasar a la humanidad, porque imagínate a esas personas con una bomba nuclear. Y adicionalmente tiene que haber un remate de parte de Estados Unidos o de Israel en el tema misilístico, y allí sí habría una ganancia absoluta. Obviamente nos encantaría ver al pueblo iraní libre. Sin embargo, es bastante complejo, sobre todo porque ninguna otra nación del mundo ha querido acompañar a Estados Unidos, ni siquiera los países árabes que han recibido ataques directos. Mientras esa coalición internacional no exista, es muy poco probable realmente quebrar al régimen de Irán. Pero Estados Unidos les va a acabar los misiles, la Muy bomba poco nuclear probable. y va a liberar el estrecho de Hormuz. Tiene que haber una nueva arremetida militar, dice Gaby Perozo desde Miami, presidente de América Hispana, para terminar de mermar esas capacidades. Las dos panelistas reconocen que la infraestructura militar de los ayatolá ha sido dañada, diezmada, mermada, pero no es suficiente porque todavía tienen capacidad ofensiva. Por eso, nos dice Gaby, es importante que haya acciones militares. ¿Qué dice el secretario de Estado al respecto? El jefe de la diplomacia acaba de hacer estas declaraciones. Último minuto. The straits have to be open. They're going to be open. Bueno, el estrecho tiene que estar abierto, va a estar abierto de una forma u otra, así que tiene que estar abierto. Lo que está pasando allí es ilícito, es ilegal y es insostenible para el mundo, es inaceptable. No conozco ningún país en el mundo que haga eso. Los rusos no están a favor del sistema de peaje, los chinos no están a favor del sistema de peaje y no hay ningún país en el mundo que esté a favor de un sistema de peaje, excepto el régimen de Irán. Así que eso no es aceptable, eso no puede suceder. Well, look, I think our position is well stated. Creo que nuestra postura está bien definida. El presidente tuvo una llamada muy importante, incluso histórica, hace apenas un par de días con varios líderes de la región. Creo que hay un fuerte consenso sobre cómo debería ser un borrador preliminar. Tenemos que trabajar en ello, pero ya saben, o será un buen acuerdo o no lo habrá. Declaraciones del secretario de Estado desde India sobre la necesidad de reabrir el estrecho de Hormuz. Esa es la reacción más reciente desde Estados Unidos, desde este eje, pero también hay reacción desde Irán. Atención, porque el líder supremo de los ayatolá, Mojtaba Khamenei, realizó una declaración difundida en la televisión estatal en la que dice, una declaración, por supuesto, en la que él ni aparece. Así ha salido, a través de una fotografía y con un escrito, porque él sigue oculto con reportes que apuntan a posibles daños físicos irreparables tras la intervención de Estados Unidos. Nadie sabe dónde está, nadie sabe si está vivo o no, aquí no ha habido fe de vida, lo que sí hay son comunicados escritos que le atribuyen a Mojtaba Khamenei. Esta vez en ese comunicado difundido por la televisión estatal, asegura que Washington está perdiendo su influencia y que cada día se aleja más, palabras textuales, de su estatus. Escuchen. No lo vamos a escuchar, pero esas eran las declaraciones que ha hecho. Claro, es que no hay declaraciones, ¿no? Quiero decir, es imposible escucharlo, Cristi, porque él no ha hecho declaraciones, como yo estaba explicando. Son escritos, ¿no? Son mensajes escritos que pasan por televisión, que emiten comunicados, que leen terceras personas. No se sabe nada de él, ni dónde está, ni si está vivo, si está sano, si está herido. Oculto Mojtaba Khamenei. Lo que ha escrito es eso, que Washington se aleja de su antiguo estatus y también que está perdiendo su influencia en el Golfo Pérsico. ¿Estás de acuerdo, Cristi? Bueno, es que han pasado muchas cosas, ¿no? Estados Unidos sí ha perdido, creo yo, en su imagen internacional con esta guerra. ¿Por qué? Porque uno quedó demostrado que primero no puede, entre comillas, proteger a los países del Golfo de la manera que los países del Golfo esperaban. Hemos visto una ruptura entre
Emiratos Árabes y Arabia Saudita, ¿no? Sobre todo con la salida de Emiratos Árabes de la OPEC. Hay dos imágenes y dos versiones distintas de la región que vienen a causa de esta guerra. Además, no han podido desarmar ni acabar con los proxies de Irán en la región, Hezbollah y los Houthis. Entonces, tampoco Estados Unidos a la fuerza ha podido reabrir el estrecho de Hormuz, cosa que Irán tiene además sumamente claro que cuando las cosas no vayan como ellos quieren, los bombardearán. Ellos tienen la capacidad de aguantar bombardeos como han demostrado, pero es que ahora tienen el control del estrecho de Hormuz y no se ha podido abrir a la fuerza. Y además, ningún aliado ha querido acompañar a Estados Unidos, ni siquiera países que dependen del petróleo que sale del estrecho como Japón. No los han querido acompañar. Entonces, sí en este episodio se ve una soledad de Estados Unidos y se ve una soledad de Estados Unidos frente a la región. Además, hay un problema interno en Estados Unidos, con una inflación de arriba del 3% que no se veía desde la época de Joe Biden en mayo del 23-24, que 40% de esa inflación se refiere al shock eléctrico dado a la situación en Irán. Tienes un problema económico interno porque además los salarios no están compensando la inflación. Entonces, si ves cómo hay un problema tanto internacional en una especie de soledad de Estados Unidos en este caso, como interno, porque las encuestas demuestran y los números de la inflación te hablan de un problema, un posible problema económico. Y ahí es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes. Después de un proceso de inflación, siempre hay descontento político. Eso lo entendieron los demócratas a las malas. ¿Va a pasar lo mismo con los republicanos? Esa es una buena pregunta de cara a los midterms. Pues esa pregunta se la trasladamos a Gaby Perozo. Sí, esto va a depender de cuánto tiempo se tome el acuerdo y si definitivamente los precios de la gasolina siguen a los niveles que están hoy o incluso suben, porque mientras más tiempo pasa, más tienden a subir. Si llega noviembre con esos precios, obviamente hay un estadounidense que responde simplemente al tema de su bolsillo. Aquí nosotros podemos estar muy enterados del tema de Irán, pero la gran mayoría de los estadounidenses ni está siguiendo las noticias y simplemente dice, estoy pagando demasiado por la gasolina a la hora de votar, este gobierno no me resolvió, voy hacia el otro lado. Sin embargo, yo creería que los republicanos todavía tienen la esperanza de resolver este asunto de buena manera o de manera rápida, para que los precios de la gasolina caigan. Incluso estaban casi hasta $110 por barril. Acabamos de ver un bombardeo por parte de Estados Unidos y no subió más allá de 95. También el impacto no es significativo, pero obviamente hay una correlación economía-voto del estadounidense en esas elecciones de medio término, y adicionalmente que también hay un grupo de los republicanos que ha venido entonces también criticando esta guerra y diciéndole al presidente Donald Trump, ocúpate de lo interno más allá del tema internacional. Allí el presidente Donald Trump tiene esa disyuntiva de pasar a la historia, que es una de las cosas que definitivamente quiere hacer, pero también debe fijarse de esas elecciones de medio término, porque no simplemente se trata de gobernar con ambas cámaras en contra, sino que adicionalmente de una posibilidad real de que le hagan un juicio político e incluso pueda salir del poder, dependiendo de cuánta mayoría podría alcanzar el Partido Demócrata. Y una cosa más que también es noticia, el presidente Donald Trump convocó a su gabinete a una inusual reunión en el retiro presidencial de Camp David. La elección de este aislado complejo en Maryland, un lugar casi ignorado por Trump en su segundo mandato, subraya la naturaleza crítica de las deliberaciones sobre la economía y el conflicto en Medio Oriente. Aunque Trump afirmó que un acuerdo con Teherán está cerca, el encuentro en este histórico escenario diplomático, donde se planificaron los bombardeos al programa nuclear iraní en 2025, coincide con su advertencia de que los ataques militares podrían reanudarse ante la complejidad de las negociaciones. 98% down.